Primero agradecer a la invitación de Otro Talla y del comité organizador para poder participar. Siempre es agradable poder participar en este tipo de eventos. El tema que me han asignado es justamente exponer acerca de sepsis. Sepsis es uno de los temas más bonitos de UCI, en realidad. Y es uno de los temas quizás también más importantes en general en pediatría. Vamos a ir viendo por qué. No tengo ningún conflicto de interés. Quería comenzar con esta frase, que en realidad es una frase bien interesante, que lo hizo esta licenciada Grace Murray, que la frase más peligrosa en el lenguaje siempre es, nosotros siempre lo hemos hecho así. Y es tan importante porque en realidad la medicina va cambiando minuto a minuto, día a día, año tras año. La verdad de este tiempo es la mentira de un futuro. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque en realidad la medicina al ir cambiando, justamente vamos aprendiendo más de lo que pasa con nuestros pacientes y vamos aprendiendo justamente que hay tecnologías que nos pueden ir ayudando con el tiempo. Primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué vamos a hablar de sepsis? Entonces, en realidad es una patología muy, muy importante y muy prevalente. Miren, imagínense que el 85% de las infecciones está en países pobres, como nuestro país. De estos 85% de pacientes que se infectan de algo, 25 millones de niños desarrollan sepsis, que es una enfermedad grave. Y de estos 25 millones, casi un 3,5 millones de niños mueren en un hospital. Es brutal las estadísticas en general. Eso fue publicado en el año 2020. Y de los que sobreviven, que son alrededor de 22 millones, una tercera parte de estos pacientes tienen algún tipo de deterioro de calidad de vida. Y es tan importante porque este deterioro de calidad de vida va desde trastornos neurocognitivos hasta amputaciones sistemáticas de piernas, pies, manos. Entonces, en realidad tiene una morbimortalidad muy, muy amplia, la sepsis, incluso la misma bacteriemia. Entonces, en los últimos años, justo se está haciendo intentos de hacer a pesar de que la sepsis es una enfermedad muy prevalente, desgraciadamente es una enfermedad que tenemos pocos datos en Latinoamérica. La mayoría de estudios son hechos justamente en Europa, en Estados Unidos, y este grupo de personas, que son justamente el grupo de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría Intensiva, es justamente quien ha hecho un estudio que se hizo hace un par de años, multinacional, en el cual también hemos participado, también participó el país, de toda Latinoamérica, que en este congreso del SLACIP que se ahora en noviembre, se va a presentar. Es algo muy interesante y los datos van a salir pronto. Solo para que lo sepan. Entonces la pregunta sería, ¿qué es sepsis? Que es otro problema también. Miren, sepsis está descrito casi desde hace mucho tiempo. Hipócrates en algún momento intentaba definirlo y él ponía, por ejemplo, es una lesión local, calentada por el flujo de humor, hace que el cuerpo entero sea febril, uno puede morir por esto, especialmente en los días impares. O sea, eso es Hipócrates, hace mucho, mucho tiempo. William Osler, que no es hace mucho, hace unos 125 años, decía que salvo en pocas ocasiones, el paciente parece morir a causa de la respuesta del organismo a la infección más que de ella. O sea, ya Osler decía que quizá el problema no era en sí la infección, sino era la respuesta del organismo a esta infección. Entonces, en realidad, diferentes definiciones hemos tenido y justamente ese es quizás el mayor problema que tenemos con sepsis y bacteriemia. Bacteriemia, por ejemplo, básicamente es presencia de bacterias en sangre. Una infección grave conlleva una efectiva mortalidad si no se trata apropiadamente. Y es importante esa definición porque básicamente lo que me dice es que si yo aíslo bacterias en sangre es una bacteriemia. Desgraciadamente en niños va a ser un diagnóstico porque en realidad los niños, al no focalizar las infecciones tal como lo hacen los adultos, pueden presentar un sinnúmero de clínicas, una variabilidad de presentación y justamente eso no va a permitir enfocarnos a veces adecuadamente en qué está pasando con nuestro paciente. En realidad hay diferentes tipos de bacteremias, como ustedes ven, que puede ser transitoria, puede ser intermitente, puede ser continua, y es importante porque dependiendo del tipo de bacteremia, vamos igual a dar el tratamiento. Ahora, hay bacteremias, por ejemplo, que si son, que si se permanecen continuamente, van a conllevar justamente a lo que quizás vamos a tener más, que es una sepsis. ¿Y qué sería una sepsis? En realidad la sepsis es algo muy complejo de definir. Antiguamente decíamos que era esta interacción entre organismo y agente y el mismo ambiente, pero desgraciadamente cada vez nos vamos dando más cuenta que la sepsis es más, el responsable mayor de la sepsis es la respuesta del organismo hacia un germen, pero termina siendo un síndrome muy heterogéneo que en realidad representa una disfunción del complejo y diverso de nuestro sistema inmune. Aparentemente no hay solo una sepsis, sino va a haber varios tipos de sepsis. La definición de sepsis y de shock séptico ha ido variando en el tiempo. Desde los albores de las definiciones iniciales de shock séptico, que fue Goldstein en el 2005, que fue hace ya 20 años, a las últimas definiciones de los criterios de Phoenix, que son los criterios de Phoenix de shock séptico actuales que tenemos en pediatría,
hemos ido por diferentes definiciones, desde que puede ser un diagnóstico del SIRS, puede ser una falla multiorgánica, y los criterios Fénix que vamos a ver a continuación. Y es importante las definiciones para poder homogenizarnos, para poder decir que nuestros pacientes sépticos que están acá, por ejemplo, cuando yo estoy en el hospital, los pacientes sépticos del Hospital Rebagliati son parecidos en diagnóstico con los pacientes sépticos de otro hospital, pónganse en Colombia, en Argentina o en Brasil, ¿no? Para poder ser comparados y ver qué estamos haciendo con estos tipos de pacientes. El score Fénix, que es el score que fue en la ciudad de Fénix, que se hizo en esta ciudad, justamente tiene cinco puntos importantes que básicamente lo que nos describe es la disfunción multiorgánica de la sepsis. Estos 5 puntos fueron sacados por esta parte de la data science, que justamente es la colección de datos, que esas megadatos que tienen las personas en Estados Unidos, de los diferentes hospitales, estos datos justamente fueron los criterios más importantes que ellos consideraron para poder considerar que ese paciente podía ser séptico o no. Al final lo que ustedes hacen es, le catalogan por diferentes puntajes y como vamos a ver a continuación, si tiene más de 2 puntos de sepsis y si alguno de esos puntos es un problema a nivel cardiovascular, es un shock séptico. Y pongamos un ejemplo. Entonces tenemos este paciente con un diagnóstico de neumonía que tiene un PAFI 100, tiene una acidosis metabólica, un lactato 5, una frecuencia de 145 por minuto, una PAN 67 y lo ven cómo está, con un llenado capilar súper prolongado, moteado, está intubado y está en muy malas condiciones. Si este paciente nosotros quisiéramos, como lo ven ahí, si este paciente nosotros quisiéramos, ¿cómo se llama?, tenerlo o quisiéramos clasificarlo en un score de Fénix, tendríamos que ver esto, ¿no? Si tiene un PAFI alrededor de 100, vamos a ver que tiene ya 2 puntos. Si tiene el lactato en 5, tiene un punto más. Y si tiene la PAN alterada, tiene un punto más. Entonces, según eso, nosotros vamos a dar solamente con el lactato y el uso de vasoactivos, ya tiene este paciente un punto, más 2, 4 puntos. Con 4 puntos, el paciente ya tiene el diagnóstico de un shock séptico. Si es sepsis, solamente tiene más de 2 puntos. Y shock séptico, si uno de esos puntos es justamente de esta parte del cardiovascular. Entonces, con eso nosotros definimos que es un paciente con shock séptico. Es una manera en la cual se está intentando estandarizar la definición en los conceptos de sepsis a nivel de la parte pediátrica. Que esto ha venido a reemplazar justamente la parte lo que antiguamente hacíamos con el SIRS, ¿no? Que era lo que antes queríamos dar. Entonces, ese score Fénix en realidad vamos a ir probablemente poco a poco integrarlo a nuestro día a día, pero recuerden que el score Fénix más que nada es para operacionalizar a los pacientes, para que todos hablemos el mismo idioma. El score Fénix no va a reemplazar su diagnóstico clínico de shock séptico o de sepsis. Si ustedes tienen la sospecha de sepsis en la emergencia, no van a esperar a decir, no tiene score Fénix para poder decir que es sepsis. Ustedes deben igual manejarlo y dar el tratamiento adecuado. Entonces, probablemente con el tiempo esto se va a ir confirmando si es útil o va a ir mejorando la escala conforme pase el tiempo. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en shock séptico? Recuerden ustedes que el diagnóstico de shock séptico siempre va a ser clínico. ¿Qué quiere decir que sea clínico? Que no vamos a necesitar, solamente vamos a necesitar los ojos, el endoscopio y el examen físico para hacer el diagnóstico inicial. Y lo demás vamos siempre a tratar de confirmarlo. Entonces, básicamente vamos a pensar en shock séptico cuando tenemos una fuente de infección, diversos síntomas y signos que son justamente los signos de la sepsis y la hipoperfusión tisular. Signos de hipoperfusión tisular van a ser llenado capilar prolongado, diferencial de temperatura, el trastorno sensorio, oligoanuria. Entonces, todo eso vamos a tener que vigilar para definir si tiene un sepsis o un shock séptico. Y es bien importante porque debemos tratar de reconocerlos. Quizás uno de los problemas más importantes en las emergencias de pediatría justamente es de la falta de reconocimiento. ¿Por qué? Porque lo que no reconocemos no lo tratamos. Y muchos pacientes que a veces tienen taquicardia, que tienen trastornos de perfusión, pasan como pacientes febriles o pasan como pacientes que están con otras patologías y no son diagnosticados de shock séptico. Entonces, esta parte de reconocimiento es sumamente importante. Es importante porque todo paciente justamente nos va a contar una historia. Y la parte de la historia clínica es sumamente importante porque lo que nos decían nuestros médicos antiguamente era la historia clínica les va a dar el 70-80% de la diagnóstico. Sí, es cierto, totalmente. Y eso no ha cambiado en todo ese tiempo, incluso que tenemos más tecnología. Entonces, la historia clínica las va a orientar un montón para definir este diagnóstico inicial de sepsis o de shock séptico. Y algo importante que quizás va tomando cada vez más relevancia es la percepción de los padres. Esa percepción en la cual justamente el papá les dice que no ve bien a sus hijos. A veces puede parecer que los papás son molestos, fastidiosos, insistentes, pero esa insistencia del papá que dice que no ve bien a su hijo es sumamente importante, incluso ha sido valorado en diferentes estudios.
esta percepción justamente, el no ver bien a mi hijo tiene un valor que nosotros deberíamos tomarlo en cuenta, porque ese no ver bien puede incluir un estado de gravedad que nosotros no estamos viendo adecuadamente. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener trastorno sensorio porque el papá es un niño que es muy activo, salta, no se queda quieto, y de repente es un niño que está sentado, que no se mueve mucho, pero que conversa. Y tiene trastorno sensorio porque no es su basal. Pero nosotros lo vemos, como nunca lo hemos visto antes, decimos, ay, pero es un niño tranquilo. Y ya tiene trastorno sensorio. Entonces, esas cosas son importantes y ese tiene un valor que poco a poco en los estudios han ido dándole este valor importante. Entonces, el conocimiento del shock séptico o de la sepsis en sí, vamos a ver que es justamente alteración del nivel de conciencia y los signos de hipoperfusión, y eso justamente me va a dar el diagnóstico de shock séptico, básicamente. Entonces, miren este video en el cual se ve el llenado capilar prolongado. Ustedes ven que está casi muy, muy prolongado, que casi ni siquiera se nota. Es un paciente que está con tono sensorio, porque a esta edad, que es una niña de 2 años, debería molestarse, fastidiarse que la toquen. Es una niña que está con una bolsa de reservorio, que su presión está muy mal. Entonces es importante que nosotros hagamos el diagnóstico. Este tipo de pacientes ya deberíamos dejar de ver. ¿Por qué? Porque es un tipo de paciente que se ha ido deteriorando en el tiempo. Un shock séptico no es agudo. El shock séptico es una evolución de signos y síntomas. Entonces, este paciente por lo menos tiene chocado entre 8 a 12 horas antes. Entonces, lo ideal debería ser que nosotros lo diagnostiquemos 12 horas antes. Porque ya a este punto todos nos van a decir, no, doctor, tiene un shock séptico. Entonces es importante primero hacer el diagnóstico. Lo segundo que vamos a hacer es qué hacer si tiene shock. Entonces la primera, la parte de evaluación que ustedes todos conocen que es el triángulo del pediátrico, en el cual básicamente lo que nos va a decir es si está grave o no está grave. Y si está grave, una de las patologías que nosotros debemos descartar es shock séptico. Lo segundo es que recuerden ustedes que todos vamos a responder de una manera diferente. Entonces, así como no hay una cara igual, en realidad la respuesta de los pacientes también va a ser muy diferente. Y eso es muy importante porque incluso ya lo decía Osler hace 100 años. Entonces, esta respuesta con el tiempo se ha intentado verificar justamente en la parte de los fenotipos de sepsis, ver las características clínicas de los diferentes casos de sepsis. Entonces, si bien antiguamente decíamos que a todos hay que tratarlos muy parecido, la regla no es darle a todos el tratamiento inicial volumen. Cada vez nos hemos ido dando cuenta de que encharcar a los pacientes no es bueno. Darles mucho volumen tampoco es bueno. A pesar de que aparentemente mejoran inicialmente, nos traen más problemas con el tiempo. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es si el paciente va a necesitar volumen. Si bien la guía de shock sépticos les va a decir que inicialmente den un reto de volumen, que quizás con el tiempo va a ser de acá quizás a 5 o 10 años, probablemente les van a decir, ¿sabes? Mejor iniciarle primero un vaso activo y después darle volumen si lo requiere. Verifícalo si lo requiere. ¿Cómo vamos a ver si necesita volumen? Ahí va a depender mucho de la tecnología que tengan. Si tiene un ecógrafo, pueden ver si tiene falta de volumen, depresión de volumen. Si tiene historias de pérdidas abundantes, podrían darle volumen también por la historia de pérdidas. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es si va a requerir este volumen o no. Lo otro es que si lo requiriera, si lo va a tolerar el paciente. Hay pacientes que están tan delicados que a pesar de que nosotros requiere el volumen, nosotros le colocamos el volumen y todo lo que hace es extravasarse. O sea, ustedes le colocan el volumen al paciente, su hígado crece, sus pulmones se ingurgitan y tienen subcrépitos después, o sea, están encharcando. Y lo otro es la capacidad justamente de este corazón que mientras más tiempo pase, de responder a esta resucitación con fluidos. Entonces, y lo otro, quizás en los últimos 10 a 20 años hemos ido justamente descubriendo, es esta parte del glicocálix. El glicocálix, si ustedes recuerdan, es la parte de las proteínas, las glicoproteínas que cubren el endotelio. Esta capa justamente es sumamente importante porque lo que hemos visto es que en la inflamación de la sepsis o de cualquier bacteremia, en realidad eso se rompe. Y algo muy interesante es que los fluidos tipo cloruro de sodio el 9 por mil, que es un fluido que tiene mucho cloro, por ejemplo, y es un fluido desbalanceado, lo que hace es la rompe más. Por eso cada vez estamos viendo que lo que se recomienda para el manejo inicial de resucitación con fluidos no es el suero fisiológico, sino son soluciones balanceadas, tipo lactoterringer, tipo plasmalay o otros tipos, que son sueros o soluciones que son mucho más parecidos al contenido del plasma. Y esto justamente genera más inflamación, más problemas a nivel capilar, más problemas a nivel endotelial. Entonces, eso lo vamos a ir viendo en el tiempo. Y lo otro que debemos recordar es que si bien la procalcitonina, el PCR, nos indican cierto grado de infección, cada vez hay más trabajos que en realidad
quizás la procalcitonina o quizás la PCR nos dicen indirectamente que estamos rompiendo este glucocálix, más que otra cosa. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces la sobrecarga siempre es mala, en realidad, como ustedes ven acá, va a influir en cada uno de los sistemas, y eso es muy importante. Y lo que quizás lo vamos a comenzar siempre rápidamente son los vasoactivos. Dentro de los vasoactivos tenemos diferentes tipos. Tenemos los inotrópicos, que van a hacer que la contractilidad sea mejor en el corazón, tipo adrenalina, tipo dopamina, tipo dobutamina. Tenemos los vasodilatadores que van a relajar justamente los vasos, tipo nitroprusiato, tipo nitroglicerina. Los inodilatadores tipo levosimendan o milrinona, o vasopresores tipo norepinefrina y vasopresina. En realidad, mucho de estos medicamentos va a depender de acuerdo a la parte hemodinámica que tenga su paciente, ¿no? Y eso es importante porque este vasoactivo que vamos a usar va a depender mucho de justamente de los llamados fenotipos. Entonces, con el tiempo hemos ido viendo que hay muchos pacientes que se pueden ir clasificando en diferentes grupos. Y eso nos va a ayudar justamente en poder predecir qué va a pasar con nuestro paciente. En realidad, todo esto es un mundo, y en realidad es muy, muy interesante porque probablemente en el tiempo podamos justamente clasificarlos y darles terapias destinadas a abortar justamente esa parte de la cascada inflamatoria. Y el otro punto importante justamente son los patrones hemodinámicos. Clásicamente hemos dicho que los niños no son adultos grandes, por lo tanto los niños no van a reaccionar igual a un shock séptico que un adulto. Los niños por general tienden justamente a ser un paciente que tiene un shock tipo más cardiogénico y vasocontraído. Entonces justamente por esta razón nació esto del trabajo de Ceneviva, que es ese trabajo que tenemos acá, que justamente ellos veían que de cada 10 niños, 6 niños hacían un problema cardiogénico, que es el 58%, el 20%, que son 2 niños, hacían un problema tipo vasorelajación, que es resistencia vascular sistémica baja, y otro 20% hacía un problema mixto. Entonces, el clásico shock séptico de los niños es un cardiogénico que va a requerir un inotrópico, en este caso lo que damos es adrenalina, y probablemente puede tener un porcentaje importante, que son 20%, que puede tener también una vasodilatación. Entonces recordemos que lo que nosotros vemos en el paciente clínicamente es ese 25%, que es la macrohemodinamia. Presión arterial, frecuencia cardíaca, el color de la piel, ¿no? Pero el 75% es como un gran iceberg. Está pasando dentro del paciente y es lo que no podemos vigilar con la clínica. Entonces, en la evolución del paciente, del shock séptico, probablemente nos quedamos cortos solo con la clínica. Mientras más herramientas de monitoreo tengamos, el paciente se va a ver beneficiado para la parte evolutiva. Entonces, eso es muy importante. Entonces, iniciamos por lo general con adrenalina nosotros en los pacientes pediátricos, justamente por este problema de la contracción inadecuada. Iniciamos un inotrópico tipo adrenalina. Como segunda opción tenemos la norepinefrina, que justamente son en ese tipo de pacientes que tienen ciertos grados de vasodilatación. Agregamos norepinefrina y después de ahí va a depender de lo que tenga el paciente en ese momento. Y podemos usar cualquier otro tipo de vasoactivo, como ustedes ven acá, ¿no? Inotrópicos, vasoconstrictores o vasodilatadores. Depende del tipo de paciente. Y más o menos ese sería como un algoritmo. Ustedes van a reconocer el paciente, van a iniciar primero, obviamente tienen que determinar las metas de manejo en su paciente. ¿Qué quiero llegar a tener con mi paciente? Quiero que los pulsos se normalicen, que su sensorio se vuelva normal otra vez, que orine, que que el llenado capilar mejore. Entonces, eso es importante que ustedes definan sus metas. Luego van a hacer los procedimientos necesarios para lograr estas metas y van a tener una vía endovenosa y si es una emergencia, la emergencia no va a ser el catéter venoso central, sino la emergencia va a ser colocar una intraósea en un paciente. Entonces, y con eso probablemente van a hacer un primer reto de fluidos y van a iniciar vasoactivos. En la actualidad, que hemos visto que la mortalidad puede aumentar con fluidos, en realidad solo se recomienda un reto de fluidos, nada más. Y si no, deberíamos dar vasoactivo, a menos que la causa sea una pérdida de volumen que sea visible. No sé, es un paciente que viene con diarreas profusas, hay que hidratarlo y darle su soporte de volumen, ¿no? Pero si es un paciente, una neumonía, que es un shock séptico, que por general hacen más tercer espacio que otra cosa, en realidad deberíamos no tratar de darle tantos fluidos, porque si no, este paciente se puede complicar. Si a pesar de mi primer y segundo vasoactivo, yo podría darle hidrocortisona entre las primeras 6 horas, y de ahí va a ser el manejo de acuerdo a su perfil hemodinámico, ¿no? Igual el monitoreo siempre es importante y deberíamos iniciar antibióticos siempre dentro de la primera hora, ¿no? Sumamente importante esta parte. Y para terminar, un punto sumamente que no es menos importante es la educación en sepsis. ¿Y por qué es importante? Porque en realidad en otros países
la sepsis, el shock séptico, ya está dentro de las currículas de de los alumnos de pregrado, como patología y como parte de su trabajo. Entonces es importante porque en realidad es una patología tan importante y tan prevalente que prácticamente ninguna especialidad se salva de no ver sepsis. Durante la pandemia, incluso los patólogos bajaron las emergencias y vieron pacientes con neumonía y sepsis. Entonces, casi todas las especialidades van a ver sepsis en algún momento. Entonces, en realidad, el 13 de septiembre, cada 13 de septiembre es el Día Internacional de Lucha contra el Sepsis, y es importante tenerlo en cuenta, y quizás cada vez a los alumnos, los que son docentes, o los que comparten con residentes, justamente es importante tratar de cultivarlos en esa patología que es tan importante y prevalente. Para terminar, quizás estos mensajes, debemos identificar siempre, debemos pensar siempre en sepsis, lo peor que le puede pasar a nuestro paciente es que es escéptico. Cuando manejemos al paciente debemos pensar, no desesperarnos, debemos tener las metas claras, los fluidos quizás cada vez tenemos que preguntarnos cada vez más si necesita de verdad los fluidos y si lo necesita tenemos que monitorizar de todas maneras. Los vasoactivos debemos iniciar sumamente rápido por la vía que tenga, podemos usar vasoactivos por vía periférica y los antibióticos deben iniciar de la manera más rápida posible y siempre monitorizando. Entonces, punto muy importante es sobre todo identificar a los pacientes y una vez identificados, tratarlos. Entonces, eso es quizás el mensaje mayor de esta charla. Yo creo que ahí terminamos. En realidad agradezco una vez más su atención. Muchas gracias.